Con el mensaje podrías mirar el canal de Luis Portillo y su video llamado Energía de la Éter. Inventó una bobina que daba energía libre. Este hombre fue a un canal de televisión y al tiempo murió. No me sé la historia, eso me lo está platicando él. Aún no lo investigo, solo he visto el video. Seguro que lo silenciaron, puede ser. Saludos de Argentina. Bueno, vamos a ver el video. Está en YouTube su canal. Creo que esto sí es importante que se los comparta, ya que este hombre habla de la energía etérica de Tesla. Podemos hacernos un espacio. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la energía de la éter, la energía del vacío, la energía del punto cero, la energía que viene del contorno de nuestro planeta, donde muchas veces, en muchas oportunidades, el único científico en la época del siglo XIX, en el siglo XVIII, logró enfrentar directamente esta sabiduría que Dios le mandó a través del conocimiento de la corriente alterna, que hubo una gran guerra entre la corriente alterna y la corriente directa. En esa época puedo decirles de que a Tesla nadie le dio prioridad en sus inventos. Dijeron de que la corriente era una corriente muy peligrosa, muy agresiva, y entonces yo pues en esta mañana quiero presentarles algo de lo que Dios me ha regalado a través de los conocimientos de Tesla, el científico de la corriente alterna. Esta demostración que les voy a dar es algo de un procedimiento que tengo 2 semanas de verla recibido por parte de Dios, coger la idea, ya que yo no soy ingeniero, no soy estudiado, no tengo título alguno, pero tengo el título más grande directamente, que es el que Dios me ha regalado, y me ha hecho de mí directamente conocimiento de cómo funciona la vida en la tierra, y a través de saber cómo funciona la vida en la tierra me encontré directamente con los conocimientos de Tesla a través de la energía alterna. Aquí está este niño, ya sabes, dejó la escuela como en 7º grado en África y ahora de repente está aprendiendo del campo, estos conceptos completos de electrónica, así que sigue aprendiendo. Ahora entiendo la electrónica, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré con eso? Por lo que principalmente se centró en la frecuencia de radio, por lo que construyó un transmisor de radio único en su patio trasero. Comienza un canal de radio, comienza a transmitir y por supuesto el gobierno aparece, le dice que no le permite hacer eso. Él dice está bien. En el video claramente dice que él no estudió para esos conocimientos que le fueron dados por Dios. Este hombre, Maxwell Chikumbutsu, es otro inventor que estaba sacando un tipo de energía libre también. Curiosamente ya tenía por ahí un automóvil, un helicóptero y creo que un tipo de televisor. De hecho él emigró a California, Estados Unidos, donde estaba siendo financiado, y por ahí se escuchó que hace muy poco pudiese haber sido envenenado. Entusiasta inventor de la tecnología, nacido en Zimbabue, llegó a los titulares cuando hizo el anuncio público acerca de algunos de sus trabajos para el público. Inventos de una máquina de energía verde, entre comillas. ¿Habrá sido energía libre y le cambiaron a verde? En el site Backpack IP Mesh, alrededor de 1999,
cuando produjo un transmisor de transmisión de radio y por ahí algunos de sus inventos, cada uno de los pocos que hemos encontrado que ha dominado el acceso a la energía libre. Así que me tomó 2 meses encontrarlo. Tuvimos una gran conexión en una universidad como esta y me invitó a ir. Dijo, te mostraré todo lo que te he platicado, me imagino, porque es lo que te dije. Recordemos lo que acaba de decir aquí José Luis Portillo. Que yo no soy ingeniero, no soy estudiado, no tengo título alguno, pero tengo el título más grande directamente, que es el que Dios me ha regalado. Y me ha hecho de mí directamente conocimiento de cómo funciona la vida en la tierra. Y a través de saber cómo funciona la vida en la tierra, me encontré directamente con los conocimientos de Tesla a través de la energía alterna. La demostración que les voy a dar ahorita de esta energía de la éter es que en algunos experimentos yo he observado de que la energía esta enciende focos LED. En algunas oportunidades las personas vienen y en los experimentos que hacen mantienen un momento encendido el circuito electrónico, que está a base de transistores, y en poco tiempo pues esos transistores se calientan y se queman, y ahí termina la energía de la éter. Pero yo quiero demostrarles ahora que a través de estos 15 días que he luchado y luchado y luchado, me doy la oportunidad de que hoy estos transistores yo puedo hacerlos funcionar sin ventilador. Ahora les voy a dar la pequeña demostración para que ustedes vean cómo funciona. Aquí voy a conectar la batería en que está la bobina ahorita conectada. Aquí pueden ver un foco de 200 vatios, 2 focos de 100 cada uno. Están 400 watts, en cual están nada más suspendidos de una bobina independiente. Esta es la bobina independiente. Una bobina que se ocupa como la osciladora, o sea, la receptora que le llaman. Ella viene y a través de este campo magnético, al acercarlo comienza a dar su luz hasta se convierte en fuerza. Y ahí pueden apreciar luz de 100 watts de cada foco, y con esa gran energía ellos dan una intensidad de luz bien proporcional, de la cual se ve que es fuerte. Se ve que nuestro medio contiene amperios, contiene voltaje, contiene todo, solo está de buscarlo. Entonces era algo que yo le había pedido a Dios en intensidad, y yo sé directamente que ahora puedo sacarlo. Puedo construir una red, ¿va?, con la alta tensión que yo quiera, ¿va? Puedo incluso trabajar con ella para mandarla en forma de wifi o en forma de radio, ¿va? Entonces puedo sacar esa frecuencia, y lo cual puedo hacer un montón de modificaciones con solo esta bobina nada más, con solo 12 voltios que contiene la batería, y lo cual pues se ve acá que esos 12 voltios ahí permanecen encendidos sin dar problema alguno. Aquí. Curioso que apenas tiene 1020 suscriptores. El video es de hace 3 años, 216 comentarios. José Luis Portillo, el canal, como 9 videos. El último fue hace 2 años y el primero fue quizás su presentación en este canal de noticias. Muy pocas vistas, de hecho. 863 vistas el video que estábamos viendo, de hecho. Ah, no, perdón, es este. 24,000 aquí. Pues no sé, me pareció buena idea compartirles y dejarles el link del canal. Suscríbanse, denme sus opiniones, por ejemplo. Para que los genios jamás revelen sus patentes a los poderosos, ni por cuánto dinero les den. No vale la pena trabajar en silencio y luego mantenerse anónimo. De hecho, hay muchas patentes también bastante extraordinarias, muy poco conocidas para el público. Hay una por ahí del control mental, incluso por medio de la televisión, simplemente por medio de la luz que emite el televisor. No recuerdo esa patente. De hecho, una vez le dediqué un video. También hubo un señor mayor que hizo estufas solares, pero pudo descubrir que funcionaban
aun cuando estaba nublado. También era mexicano. No inventó nada, lo ha sacado de planos de Nikola Tesla. Pues ya ves lo que él está afirmando, que ni siquiera estudió para eso. Simplemente, como los tres hasta ahorita he visto que comparten una similitud en cuanto a que lo han recibido como en sueños o algo así. Por alguna razón, simplemente lo efectúan. Tesla funcionaba de una forma similar. Todo ya lo tenía en la mente, es más, ni siquiera lo tenía escrito.